בצער ומצוקה אביט אליך, הנה ישועתי. בצער ומצוקה אקרא, לא משנה מה יקרה, לא אתה לא תשתנה, אתה נשאר נאמן אליי. לא משנה מה יקרה, לא אתה לא תשתנה. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Un placer y un honor encontrarme de nueva cuenta con ustedes. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Hoy quiero compartir contigo un tema que titulé Neme Neme Tekel Uparsin. Te pido que por favor vayamos al libro de Daniel en el capítulo 5. El tema dice la escritura en la pared. Y esta historia trata del nieto del rey Nabucodonosor, del rey Belsasar. Te leo y dice de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y antes de proseguir, quiero que sepas que el nombre Belsasar significa el dios Bel, Dios con minúscula, guarda o protege al rey. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y justamente mientras estaba suscitando esta historia, era tiempo de guerra. Y el papá del rey Belsasar, es decir, el rey Nabónido, era el rey en jefe, el rey número 1. Y su hijo estaba en segundo término reinando en Babilonia. Por tal razón manda proclamar que cualesquiera que le interpretase la escritura en la pared lo iba a hacer el tercer señor en el reino babilónico. Y cabe mencionar que mientras el papá de Belsasar, es decir, el rey Nabónido, se encontraba en guerra, es decir, era tiempo de guerra, Belsasar, para calmar los ánimos de los príncipes de su reino, optó por hacerles un gran banquete. Y no un banquete cualesquiera, un banquete donde estaban invitados no solamente sus príncipes con sus respectivas esposas, sino también se atrevió a invitar a sus concubinas conjuntamente. Y no conforme con ello, ya una vez entrado en copas, se envalentonó y mandó traer los utensilios del templo sagrado de Yahweh, utensilios que habían sido consagrados por los levitas para uso exclusivo del templo
del Elohim viviente, cometiendo así un gran sacrilegio en medio de la orgía que estaban celebrando él y sus príncipes. Y claro, acompañadas también de sus esposas y de sus concubinas. Empezaron a utilizar los utensilios sagrados del templo del Dios Altísimo, cometiendo así sacrilegio y dando culto a dioses de palo, de madera, de yeso que ni ven, ni oyen, ni entienden, ni responden, por supuesto. De modo que aunque el rey ya estaba entrado en copas, es decir, ya estaba medio ebrio, al ver la mano que escribía en lo encalado de la pared, se le quitó lo ebrio súbitamente, palideció su rostro y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Empezó a temblar al punto que no se podía contener. Y no solo no podía parar de temblar, sino que gritó súbitamente y ordenó que mandasen traer magos, caldeos y adivinos. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. De modo que el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Y amados príncipes y princesas de Yahweh, la escritura que esa mano escribió en la pared decía Mene Mene Tekel Uparsin. ¿En qué idioma? En arameo. ¿Qué idioma? El idioma nada más y nada menos que de Babilonia, el idioma de Belsasar. Pero ni aun así pudieron sus sabios y sus astrólogos, sus caldeos y adivinos interpretar la escritura en la pared. Increíblemente así sucedió. La escritura en arameo era nada más y nada menos que 4 verbos consecutivamente escritos. Y aunque todo mundo lo podía leer y entender porque eran verbos, sencillamente no pudieron interpretar lo escrito en la pared. Y la historia continúa diciendo que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, dioses con minúscula, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, es decir, su abuelo, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel, que para aquel entonces ya tenía aproximadamente 80 años, fue traído delante del rey Belsasar, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea, refiriéndose a Nabucodonosor su abuelo? Miren la manera de preguntarle del soberbio rey Belsasar a Daniel. Porque básicamente en el castellano del siglo XXI, el soberbio rey Belsasar le preguntó a Daniel: ¿Eres tú de la prole de prisioneros que mi abuelo trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses con minúscula, dioses santos, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Clave aquí en el versículo 15. Básicamente el rey Belsasar le estaba diciendo a Daniel: sí podemos leer porque está en nuestro idioma, en arameo, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, que es lo que te acabo de mencionar. Porque en la lengua aramea lo que estaba escrito en la pared eran 4 verbos, que todo mundo podía leer, sin embargo nadie pudo interpretar. Una gran diferencia. Así que el rey Belsasar prosigue diciendo a Daniel: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades.
Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Y por qué le ofreció el tercer puesto en el reino? Porque repito que Nabónido era el número 1 en el reino, era el rey en jefe, y Belsasar, su hijo, era el segundo a bordo en el reinado de Babilonia. Por tal motivo, estaba ofreciendo el tercer puesto de mando en el reino babilónico. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey Belsasar: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y es importante recalcar que aunque Daniel era hebreo, había aprendido a la perfección la lengua de los caldeos. Por ende, le respondió al rey: no solamente te voy a leer lo que está escrito en la pared, sino que también te voy a dar la interpretación. Versículo 18. El Altísimo Dios, Elohim, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Versículo clave, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Elohim Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y tú, su nieto Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Elohim viviente, Yahweh Elión, el Dios del cielo, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses con minúscula de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Elohim viviente, Yahweh Elión, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es decir, amados príncipes y princesas de Yahweh, antes de que Daniel hablase sobre la escritura en la pared, y antes de que leyese lo ahí escrito y diese su interpretación, le dio al rey Belsasar una breve reseña de su vida. Y no solamente de su vida, sino también de la vida de su abuelo. Y propiamente la historia se trata de un rey soberbio, de un rey orgulloso y un rey altivo, quien a través de su cera y a través de su ADN heredó las mismas cualidades a su nieto Belsasar. El pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, el pecado de la arrogancia creció de manera progresiva en esa familia, al punto que el rey Belsasar cayó en el descontrol y en el sacrilegio. Y antes de que Daniel leyese e interpretase la escritura en la pared, básicamente le estaba diciendo: prácticamente ya has tenido 3 generaciones de oportunidad de arrepentirte, la de tu abuelo Nabucodonosor, la de tu padre Nabónido y la tuya Belsasar. Sin embargo, no has querido humillar tu corazón delante de Yahweh Elión, el Elohim viviente. Porque tú, Belsasar, sabes perfectamente lo que le aconteció a tu abuelo. Seguramente tu abuelo te sentaba en su rodilla y te platicaba las historias que vivió.
Una y otra vez te platicó que fue depuesto del trono de su reino una vez que se ensoberbeció y que su espíritu se endureció en su orgullo. No tienes excusa, rey Belsasar, prácticamente es lo que le estaba diciendo Daniel. Has tenido 3 generaciones para arrepentirte y para humillarte delante de Yahweh Elión. Sin embargo, no has querido hacerlo, sino que has obrado peor aún que tu abuelo Nabucodonosor. Y te ensoberbeciste al grado en contra del Elohim viviente que hiciste traer delante de ti los vasos y los utensilios de su casa para darlos a tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Y bebisteis vino en ellos. Fuertes declaraciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Propiamente Daniel le estaba recalcando al rey Belsasar que su pecado era exactamente el mismo que de su abuelo Nabucodonosor, solamente que corregido y aumentado, porque se atrevió a retar al Elohim viviente trayendo y utilizando los vasos y los utensilios de su casa, cometiendo sacrilegio, bebiendo vino en ellos. Entonces continúa Daniel, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y en arameo la escritura decía de la siguiente manera: Mene, numeración; Mene, conteo; Tekel, pesar, pesar de balanza; Uparsin, división. Y verbalmente hablando, Mene, contar; Mene, numerar; Tekel, pesar en balanza; Perez, dividir. Y espiritualmente hablando, Mene, evaluación; Mene, evaluación; Tekel, juicio; Uparsin, sentencia. En otras palabras, Daniel estaba diciendo a Belsasar: has sido evaluado, rey Belsasar; has sido juzgado, rey Belsasar, y se ha dictado una sentencia en tu contra. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Básicamente lo que le estaba diciendo Daniel al rey: contó Dios la sumatoria de todas tus acciones que has venido llevando a lo largo de tu vida y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, porque, amados príncipes y princesas de Yahweh, del otro lado de la balanza te recuerdo que se encuentra Yahshua HaMashiach. Y para que la balanza esté pareja de un lado y del otro, es necesario que la suma de tus acciones sean acorde a la Torá, porque de lo contrario vas a ser pesado en balanza y vas a ser hallado falto como fue hallado falto el rey Belsasar. Perez, una sentencia; Uparsin, que es el verbo. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La sentencia que ha sido dictada en tu contra, rey Belsasar, es que tu reino ha concluido, ha terminado, porque no fue hallado nada bueno en tu reino, sino la misma soberbia y el mismo orgullo de tu abuelo Nabucodonosor, solo que corregido y aumentado. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Y el pecado de orgullo y de soberbia que controlaban al rey Belsasar no le permitieron ver que esa noche era el último día de su vida, porque en lugar de ofrecerse en los tiempos de guerra, de acompañar a su padre Nabónido a hacerle frente a los reyes del ejército enemigo,
Este decidió quedarse en el palacio y llevar a cabo una celebración y realizar un gran banquete, sin percatarse que el rey Darío de Media ya había encontrado la manera de cómo desviar el agua del gran río Éufrates y poder acceder al palacio del rey donde se encontraba Belsasar. Y cuenta la historia que Darío de Media desvió el agua del río Éufrates y su ejército pasó en seco, asaltaron el palacio y se llevaron prisioneros al rey y a sus 1000 príncipes que estaban celebrando esa noche una celebración de manera desmedida e insólita. Y es necesario, amado príncipe y princesa de Yahweh, que te percates y que sepas que todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua. Y que ahora mismo algunas personas que van a escuchar este video están siendo evaluados y quizá sea este el último día de su vida, porque al igual que Belsasar ya se les ha dado varias generaciones de oportunidad para que rectifiquen y para que se humillen delante del Elohim viviente, Yahweh Elión. No solamente la oportunidad ha sido tu vida misma, sino que a sabiendas de que tu abuelo, tu bisabuelo, tu padre han llevado una vida de pecado y tú sabiendo todo esto no te has querido humillar, excuso decirte que ante el Elohim viviente, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, no vas a tener justificación alguna. Llámese como se llame tu pecado. Pecado de soberbia, de altivez, de orgullo, de adulterio, de fornicación. Pecado de mentira, de murmuración, de intriga, o cualesquier pecado que estés cometiendo. Debes saber que cada acción que estás llevando a cabo está siendo evaluada y está siendo pesada en balanza, para tu bien o para tu mal, porque Yahweh nos ha dado libre albedrío. Escoge pues tú seguir la instrucción de la Torá. Escoge pues tú rectificar todo lo malo que has venido haciendo en tu vida. Rectifica, amado príncipe y princesa de Yahweh, hoy en este día que aún es tiempo aceptable, y ve en humillación delante del Altísimo Yahweh, porque claramente dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sed santos, porque yo soy santos. Someteos pues a Yahweh, y no prosigas ni persistas en tu rebelión, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Yahweh es vida en Yahshua HaMashiach. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.